Con Luis del Pino y Carmen Carbonell, tu opinión importa. En Mañanas en Libertad. 8:01 de la mañana, 7:01 en las Islas Canarias. Y vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a comparecer el próximo 30 de octubre ante la Comisión del Senado que investiga la presunta trama de corrupción vinculada al PSOE. La citación finalmente solicitada por el Partido Popular busca que Sánchez dé explicaciones sobre los supuestos pagos en efectivo y la posible existencia de una caja B en el partido. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, advirtió de que el presidente está obligado legalmente a decir la verdad y ha exigido que muestre justificantes de los pagos recibidos. Esta comparecencia se enmarca en una investigación que ya ha implicado a figuras cercanas a Pedro Sánchez, como José Luis Ábalos o Santos Cerdán. Y aunque podría tener consecuencias políticas, no está directamente ligada a los procesos judiciales, a expensas de lo que declare en el Senado, dado que lo que revele podría ser constitutivo de delito. El 30 de octubre comparecerá por fin en el Senado. Oiga, nunca es tarde si la dicha es buena. Por fin el Partido Popular ha convocado a la Comisión de Investigación sobre la trama corrupta del PSOE, pues al número 1 del Partido Socialista. ¿Por qué ahora? Bueno, pues no lo sé, pero bueno, lo dicho, nunca es tarde si la dicha es buena. Por cierto, una vez me reconvino un oyente: no se dice nunca es tarde si la dicha es buena, sino nunca es tarde si la dicha llega, porque lo otro no tiene sentido lógico. Bueno, es que el lenguaje no tiene en muchas ocasiones el sentido lógico. La expresión original es nunca es tarde si la dicha es buena. Lo pueden ustedes consultar en las redes. Lo otro es un intento por tratar de modificar la expresión original para dotarla de lógica. Pero vamos, ¿qué le vamos a hacer? Las expresiones tradicionales son lo que son. Lo dicho, nunca es tarde si la dicha es buena, y Sánchez comparecerá el 30 de octubre en el Senado. El mentiroso mayor del reino, pues no sé qué hará. Intentará zafarse, intentará ir y decir que todo está sub iudice y entonces no contestar, aludiendo a que afecta a miembros de su familia. Pues no lo sé, pero el trago puede ser bastante desagradable para Sánchez, imagino, si efectivamente comparece y si efectivamente responde a las preguntas de los senadores. Imagino que los senadores del PP, también los de Vox, pues procurarán preguntarle por todos los aspectos de la macrotrama de corrupción del PSOE, y sobre todo por uno fundamental: ¿cómo es posible que su mujer se dedicara a hacer trapicheos, que su hermano pues fuera colocado por el mismísimo Morro, que su fiscal general del Estado se dedicara al espionaje político, y que dos ex número 2 del partido tuvieran montada una macrotrama de corrupción con concesiones de obra pública, contratos de mascarillas y otro material sanitario tal, y usted no supiera nada de nada, mi querido y pobrecito Sánchez? Todo el mundo a su alrededor robaba como cerdos y usted no se enteraba de nada, ni por supuesto lo ordenaba, ni lo consentía, ni lo animaba, ni lo encubría, ¿no? La verdad es que no tiene un pase la posición de Sánchez, y Sánchez lleva eludiendo lo que son las preguntas de la prensa, las preguntas de los medios, pues muchísimo tiempo. Desde abril del año pasado, cuando sacó su carta aquella de lo enamorado que estaba de su mujer, a la que luego dejó tirada cuando le tocó ir a declarar a una comisión en la Asamblea de Madrid. Desde entonces acá Sánchez no ha dado ninguna explicación ante nadie, y cuando se presenta ante algún medio, por supuesto es ante algún lamebotas que no le va a tratar de meter el dedo en el ojo, ni preguntarle nada interesante, ni repreguntarle cuando Sánchez se va por las ramas. Sánchez no nos tiene ningún respeto,
no considera que como presidente de gobierno tenga que dar explicaciones exhaustivas sobre todos los casos de corrupción que le afectan a él, a su familia, a su partido y a la gente por él nombrada, y se está riendo de nosotros pues desde hace 18 meses. Ahora bien, en el Senado, si comparece finalmente y si responde a las preguntas, pues hombre, ahí sí se le podrán hacer preguntas en condiciones, preguntas pues suficientemente incisivas, e imagino que algunos senadores no dejarán a Sánchez irse por las ramas y le preguntarán y le repreguntarán pues para que nos explique qué sabía él, desde cuándo lo sabía y por qué cree que es posible que a su alrededor hubiera tanta mierda corrupta. Bueno, a veces se suele decir que esto de nombrar ministros de determinadas cosas a gente que no es de esa profesión, pues tiene la desventaja de que como no conocen la profesión, pues son malos ministros. Yo no lo veo tan claro. Vamos, que para dirigir, pues yo qué sé, una empresa de cosméticos a nivel mundial, pues de lo que hay que saber es de dirección de empresas. No hay que necesariamente que tener una licenciatura en química o en bioquímica. Pero bueno, el caso es que tenemos en el gobierno un ejemplo de ministro que sí que pertenece al sector profesional con el que le toca lidiar, que es la MEMA. Bueno, pues debe de ser posiblemente la peor ministra de Sanidad que hemos tenido en muchísimo tiempo. Los médicos acaban de convocar una huelga de 4 días contra el Estatuto Marco de la MEMA. Los médicos convocan una huelga de 4 días contra el Estatuto Marco de la ministra de Sanidad, Mónica García. Atención a las fechas, tendrá lugar los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre. Y además, el 15 de noviembre, tendrá lugar una nueva marcha multitudinaria en Madrid. De esta manera, la Confederación Española de Sindicatos Médicos intensifica su campaña de movilizaciones contra el borrador del Ministerio de Sanidad. Las organizaciones denuncian la falta de avances y de compromiso por parte del Ministerio de Mónica García, exigiendo una negociación directa y un calendario de trabajo verificable. Además, recomiendan a los profesionales sanitarios renunciar a las actividades voluntarias fuera de su jornada laboral, que a veces se les exigen en los propios centros de salud y en los hospitales. Los sindicatos advierten que la paciencia del colectivo médico está al límite ante la ausencia de un estatuto propio y el desinterés de la ministra de Sanidad de crear un marco de negociación diferenciado. Bueno, pues ya era hora de que los médicos se organizaran y al final, pues tengo la sensación de que ha sido como en todo, que han tenido que llegar médicos al margen de las estructuras representativas tradicionales, que por supuesto terminan siempre colonizadas por el mundo progre, y organizarse y empezar a tocar un poquito las narices. El estatuto de la profesión médica en España es demencial. Estamos en una situación donde, por ejemplo, para dirigir un hospital, pues hay unos comités donde pues te meten a médicos, enfermeras, personal auxiliar, y ahí todos con el mismo voto. Oiga, no sé, con todos los respetos al personal auxiliar, pero intuyo que los médicos, en fin, tienen pues una responsabilidad y tienen una valía para el hospital pues mayor que la que pueda tener un celador, en el sentido de que el médico es menos reemplazable que alguien que tiene un puesto meramente auxiliar, que hace una profesión, ejerce una profesión dignísima y necesaria, por supuesto, pero hombre, que a la hora de decir cómo se dirige el hospital, quizá deberían tener un poquito más de voz los médicos que los auxiliares, digo yo. Igual que, pues, no sé, a la hora de conducir un avión, pues creo yo que el piloto tiene algo más que decir que la azafata, siendo perfectamente dignísima, meritoria y necesaria la profesión de la azafata. Pero no se puede regir un avión por un sistema de comité donde el voto del piloto pues resulta que no es decisivo.
pues en fin, yo no me montaría en ese avión. Bueno, pues los médicos quieren que se resuelvan una serie de problemas, por ejemplo el problema de qué pasa con la estructuración y remuneración de las guardias, que tienen un sistema un tanto demencial en España. Algo no funciona en la sanidad española cuando nos encontramos con que los médicos españoles emigran a otros países donde les pagan el doble, otros países occidentales, y en vista de eso tenemos nosotros que importar médicos, pues bien del este de Europa, bien de Hispanoamérica, bien de países africanos, para cubrir las vacantes que aquí no logramos cubrir, pese al dineral que nos gastamos en la formación de los médicos. ¿Están verdaderamente bien remunerados los médicos españoles? Pues yo creo que no, a la vista está, en comparación con lo que cobran médicos o enfermeras, por ejemplo, en el Reino Unido. Es que hablamos de diferencias brutales. Aquí hay algo que no cuadra mucho. Yo entiendo que la profesión médica es una profesión vocacional y, bueno, nuestros médicos lo demuestran a diario, pero, hombre, una cosa es que sea vocacional y otra cosa es que les pagues una miseria en comparación con otros sitios, fundamentalmente porque al final el mercado es el mercado, y si aquí le pagas a un médico la mitad de lo que cobra en Inglaterra, pues se te va a Inglaterra y se fuma puro, y con toda la razón del mundo. Bueno, al final lo que termina saliendo en todas partes es la constatación de que en el mundo progre, en ese mundo de maltratadores que tratan de acogotar al resto de la sociedad, pues lo que hay es una gran farsa. Realmente son gente que carece de fuerza, como suele suceder con los maltratadores. El más pedorro y el más piltrafilla y el más mindundi suele ser el más así chulo, que trata de achantar a aquel al que maltrata, sea su pareja, sea un compañero de colegio. En el fondo, cuando alguien les planta cara, pues vienen abajo en muchísimas ocasiones porque carecen de fuerza. Lo vimos con el 7 de octubre en Cataluña, el golpe de Estado en Cataluña, donde pues vimos que son 4 gatos. Vimos que incluso a pesar de la complicidad del PP y del PSOE, pues no lograron sacar adelante su golpe de Estado, pues, gracias a la intervención del rey y a 4 jueces. Bastó eso y la campaña de banderas en los balcones por toda España y 3 manifestaciones allí en Barcelona. Oiga, teniendo todos los recursos del Estado autonómico y central, y no lograron sacar adelante su golpe de Estado, porque en el fondo son 4 mierdas que no tienen ni media bofetada. Y bueno, pues tenemos hoy un ejemplo con el asunto del intento de agitar la opinión pública contra Amazon en Valencia por el tema de la Dana. Al final, pues han tenido que cancelar los autobuses desde Barcelona para manifestarse contra Amazon, porque es que no se apuntaba a nadie. Escuchen. Una entidad subvencionada por Pedro Sánchez y Salvador Illa ha cancelado los autobuses que tenían programados para acudir a las manifestaciones contra Amazon por la falta de demanda. Se trata de la organización Acció Cultural del País Valencià, vinculada al catalanismo y que está subvencionada por los gobiernos de Pedro Sánchez y Salvador Illa. Habían organizado una suerte de excursión para trasladar manifestantes a las protestas contra el presidente valenciano Carlos Mazón, que están previstas para el 25 de octubre. La asociación ofertaba billetes por el importe de 15 euros que iban a partir de distintas localidades de Valencia y de Alicante, pero no consiguió siquiera reunir ni un centenar de personas. Según publica El Debate, la página de reserva de plazas para esta pseudoexcursión ya ha sido eliminada, confirmando el fracaso en la movilización. Por su parte, ante el miedo del PSOE valenciano de que pinche esta protesta, el partido está enviando correos a sus militantes para conocer quiénes acudirán a esas manifestaciones. Bueno, o sea que no encuentran a gente para desplazarla en autobús para manifestarse en Valencia contra Amazon. ¿Se dan ustedes cuenta de la farsa que es siempre la izquierda en España? Organizan manifestaciones contra Amazon tratando de centrar en él el foco de las responsabilidades de la Dana, con la ayuda del peculiar comportamiento de la juez de la Dana,
tratando de alejar el foco del gobierno de Pedro Sánchez, que es el máximo responsable de lo que sucedió. Y como parte de esa campaña para tratar de centrar el foco en Mazón, pues fletan autobuses para manifestarse contra Mazón y al final tienen que cancelarlos porque no encuentran suficientes pringaos para viajar en los autobuses. Ay, Sic Transit, Gloria Mindundi. Bueno, pues nada, ya que no van a encontrar suficiente gente para manifestarse contra Amazon, pues intuyo que se manifestarán contra Amazon 4 gatos. Yo insisto en mi pregunta: ¿por qué desde el Tribunal Supremo no se han abierto diligencias para conocer de las responsabilidades de Sánchez en el tema de la Dana? ¿Por qué desde las instancias superiores de la justicia valenciana no se ha intervenido para exigir que se investiguen esas responsabilidades por parte del juzgado que tiene asignada la investigación? ¿Por qué se consiente que haya esa especie de investigación unidireccional contra Mazón? Que oiga, me parece muy bien que estudien sus responsabilidades. Yo no conozco a Mazón ni tengo con él ninguna relación, pero vamos, que si las responsabilidades de Mazón son 1, las de Sánchez son 100, antes, durante y después de la Dana. Y me molesta bastante el que no se estén investigando esas responsabilidades. Bueno, desde Estados Unidos llega una noticia que en principio afecta solo a Estados Unidos, pero que va a terminar afectando a todo Occidente. El ciclo ha cambiado y quienes hasta ahora pues imponían su ley del palo, pues ahora van a tenerlo bastante más crudo. Escuchen. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha presentado los primeros cargos por terrorismo contra presuntos miembros del movimiento Antifa tras la declaración de Donald Trump de estos movimientos como grupo ilícito en el país. Concretamente, la acusación contra el grupo Antifa refiere al ataque armado producido el 4 de julio en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Alvarado, en Texas. Los 2 miembros del grupo Antifa están acusados de un intento de asesinato de agentes federales, del uso de armas de fuego con actos de violencia terrorista y apoyo material al terrorismo. Según la acusación, ambos formaban parte de una célula militante que planificó el ataque utilizando fuegos artificiales como distracción antes de abrir fuego directamente contra los oficiales. El FBI, bajo las nuevas directrices de la administración Trump, ha realizado ya más de 20 arrestos relacionados con esta red extremista, el grupo Antifa. Bueno, es importante esta noticia porque significa que a partir de ahora se va a tratar a la gente de Antifa que recurra a la violencia como reos de terrorismo en Estados Unidos. Y es que es lo que son. Son terroristas de extrema izquierda, pero terroristas que se dedican a utilizar la violencia más desaforada y además muy bien organizada. Tienen incluso campamentos de entrenamiento para tratar de imponer su ley, que por supuesto siempre se traduce en perjuicio para la ciudadanía. Por primera vez, el gobierno americano ha presentado cargos de terrorismo contra miembros de Antifa detenidos con armas en mitad de manifestaciones violentas. ¿Por qué digo que esta noticia terminará afectándonos? Pues porque esta noticia lo que indica es que alguien ha gritado: el emperador está desnudo. Alguien ha hecho que se caigan las máscaras y alguien ha señalado a Antifa y ha dicho: estos tíos son terroristas violentos y hay que ir a por ellos. Y eso que acaba de pasar en Estados Unidos inevitablemente va a hacer que aquí en Europa se pida exactamente lo mismo. Hay que ir con la ley en la mano contra aquellos que ejercen el terrorismo de extrema izquierda, que es verdaderamente el que funciona en Europa. Todas las estadísticas
europeas pues lo indican. La proporción de ataques terroristas de grupos de extrema derecha pues es ínfima. Todo el terrorismo que hay en Europa es o bien terrorismo islamista, anticristiano y antioccidental, o bien terrorismo de extrema izquierda, o bien terrorismo de carácter separatista. Y bueno, pues ya es hora de empezar a perseguir a los terroristas, digo yo, y de empezar a tener un continente normal donde pues tengamos autoridades que en vez de dedicarse todo el día a pensar en cómo hacernos más pobres, pues se dediquen todo el día a pensar en cómo hacernos más libres, ¿no? Vamos, no sé, es lo que cualquiera que pague impuestos desearía, que no le toquen las narices desde arriba y que le garanticen sus derechos básicos, por ejemplo, el derecho a poderte manifestar en la Universidad de Barcelona sin que aparezcan 3.000 descerebrados a intentar violentamente reventar la manifestación. Bueno, vamos con Diana Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Diana. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le traemos algunas de las noticias destacadas de Estados Unidos que puede ampliar en nuestra página web. Le contamos que el presidente Trump anunció que se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin después de que el secretario de Estado Marco Rubio se reúna con asesores rusos. Los comentarios de Trump siguieron a su llamada telefónica con Putin el jueves. Aaron Spencer, un padre de Arkansas acusado de presuntamente matar a tiros al agresor sexual de su hija de 14 años, se ha postulado para convertirse en sheriff de la región, al tiempo que aseguró a los votantes que tienen la voluntad de devolver la confianza, la responsabilidad y la seguridad a la comunidad local. El Departamento de Seguridad Nacional informó que 175.000 ciudadanos aplicaron para unirse a las filas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. A inicios de septiembre, el DHS informó de que había recibido 150.000 solicitudes. Por tanto, en cerca de un mes se habrían completado unas 25.000 aplicaciones. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos votará en contra de que la Organización de las Naciones Unidas apruebe el primer impuesto global al carbono. En un mensaje en X, Rubio sostuvo que la medida afectaría la economía de los estadounidenses. Más noticias como estas, les invitamos a conocerlas en nuestra aplicación Voz.us, en nuestra web y, por supuesto, en las redes sociales.